conexión. AA presenta Preguntar y con alguien que responderá las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate, que ya llega a preguntar. Bienvenidos a Preguntar y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde respondemos preguntas. Y no te olvides que todos los domingos a las 6 de la tarde salen nuevos episodios. Si no viste todos los anteriores, los puedes ir a ver. Obvio que después de que termines de ver este, ¿bien? Por favor. No te olvides de seguir a Preguntar en todas las redes sociales. Y ya que estamos, le das un like y te suscribís, ¿no? Bien, vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a arrancar este episodio, vamos a empezar. Pero antes, pido redobles para presentar la pregunta de este episodio. ¿Existen las casualidades? Saben que cuando estaba pensando en hacer este episodio, no tenía bien claro qué hacer. Porque digo, las casualidades era como un concepto que tenía ahí dando vueltas, pero que no me terminaba de convencer. Digo, ¿qué hablo? ¿Qué digo? No sé, ¿qué investigo? ¿Qué pregunto alrededor de las casualidades? Entonces, ocurre un hecho que me hace decidirme a hacer este episodio. Y eso que ocurrió fue esto. Anunciaron una nueva temporada de una serie que yo había dejado de ver hace como 2 años. Bueno, y como anunciaron la nueva temporada, dije, bueno, yo ya la retomo. Me faltaban 20 capítulos para terminar la mitad de la serie. Había quedado como ahí, viste, ¿no? La había abandonado totalmente. Pero bueno, dije, buen momento para retomar. Pongo el capítulo, obviamente pongo de donde me quedé. Como tenía lo de qué pasó en el episodio anterior, digo, para recordar un poco qué situación estaba. Pero, ¿saben que el capítulo se trataba de esto? ¿De casualidades? Yo dije, no puede ser. O sea, me explotó el cerebro. Pues yo dije, ¿cuántas probabilidades había de que justo el episodio hable del tema que yo estaba pensando hablar? Aparte, un episodio de una serie que yo había visto hace como 2 años. O sea, yo no tenía idea de que iba ese episodio. Entonces yo dije, ¿Coincidencia? ¡No lo creo! evidentemente esto es una señal. Dije, yo tengo que hablar de casualidades. Y no hay otra. Tengo que hacer el episodio de casualidades. Sin dudas. Entonces me senté, lo estructuré, lo armé y aquí estoy, hablando de casualidades. Pero bueno, me pareció una anécdota divertida, ya que era casualidad, justo que sea una casualidad y demás. Dije, bueno, me parece que es importante contarlo para darle identidad a por qué se me ocurrió esta pregunta esta vez. Bien, vamos a empezar con el tema del día, que es ¿existen las casualidades? Pero antes quiero que quede claro que es casualidad. Por si alguno tiene alguna duda o si pasó, ¿qué es casualidad? Lo decimos ahora. Es evento que ocurre de forma aleatoria. Fin. ¿Qué quiere decir esto? Cosa que te ocurre sin explicación alguna. Simplemente pasó. Pero hay muchas teorías alrededor de las casualidades, porque para mí es un tema que es muy interesante. No sé, a mí me interesa mucho porque es como, no tiene explicación lógica. Entonces, ¿qué dicen estas teorías? Si las casualidades no tienen explicación lógica, ¿por qué hay teorías alrededor de las casualidades? Esa es una excelente pregunta. Y de ahí me sale por qué existen las casualidades, si es que existen las casualidades. Y dije casualidades 20 veces, este microsegundo. Pero bien, vamos por las teorías mejor. La primera teoría es la de la probabilidad. Qué palabra complicada. Y la voy a tener que volver a repetir. Esta teoría cuenta que se rige a través de probabilidades y estadísticas que pueden probar por qué el hecho que ocurrió no fue aleatorio, sino que pueden traerte justamente estadísticas y probabilidades de que eso que te pasó no fue una casualidad. Estaba premeditado o estaba como si se te lo hubieran adelantado, como si vos hubieras consultado las probabilidades y las estadísticas, hubiera llegado que te hubiera pasado eso. Eso dice esta teoría, ¿no? Después, cada uno piensa lo que quiera. Pero bueno, hay otra teoría que justamente viene a contradecir totalmente la anterior. Que eso es lo que pasa con este tema. Todas las teorías
se van a desdecir y decir entre sí, no, ninguna va a tener como un hilo conductor entre todas. Pero esta teoría es el destino. Básicamente, señales del destino. Que es como que, yo sentí eso cuando vi el capítulo de la serie, justo hablaba de casualidades, yo dije, es una señal, tengo que hacerlo, tienen que hablar de casualidades. Entonces, esta teoría del destino se rige un poco por esto, ¿no? Porque una fuerza mayor te mandó una señal que vos interpretaste a favor tuyo o en contra, ¿no? Que puede ser ambas, pero como que impactan sobre vos esas consecuencias. Esas son como es la teoría del destino. Después hay otra teoría, que es la teoría de la sincronicidad. Esta teoría ocurre cuando dos o más eventos no pasan por casualidad, sino como que están conectados uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te caíste en la calle y después cuando te levantás ves que se te está cayendo el celular, lo acomodás en el bolsillo y se te cae el celular. Esos eventos fueron consecuencia de lo mismo, pero que fueron ocurriendo de manera diferentes, ¿no? Y en esas casualidades encontrás un papelito en el piso cuando se te cae el celular. Todos esos hechos estaban sincronizados y fueron pasando uno tras el otro. Esa es como lo que dice la teoría de la sincronicidad. Después hay otra de las teorías, otra de las teorías, no. Otra de las teorías es la teoría de la perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente alguna vez alguien te dijo que cuando querés un auto rojo, ves todos autos rojos en la calle. Esto es más psicológico, ¿no? Que cuando vos estás pensando en algo, ves todo lo referido a esto. Que yo creo que un poco ahora que lo estoy pensando, quizás es esto lo que me pasó cuando estaba mirando la serie. Yo estaba buscando una señal que avale la idea que tenía y quizás la serie me la respondió. No sé, también es otra opción. Entonces, cuando yo estoy pensando en comprarme un auto rojo y de repente empiezo a ver todos autos rojos, es porque ahora mi perspectiva cambió. Porque mi interés está puesto en querer un auto rojo. Entonces veo que todo el mundo tiene un auto rojo. Cuando quizás en otro momento no me había puesto ni siquiera a ver que la gente tenía un auto rojo. Esa es la teoría de la perspectiva. Cómo tu perspectiva cambia la forma de encontrar casualidades. Bueno, después por otro lado también tenemos la ley de los números grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que suma más probabilidades mientras más cantidad de eventos. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que mientras más cosas hagas, más probabilidades hay de que ocurra esa consecuencia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy trágico, pero puede pasar. Si yo cruzo muchas veces en rojo y evidentemente estoy aumentando la probabilidad de que me choquen, porque yo no estoy cruzando como corresponde. Entonces, esos dos hechos, al aumentar y estar los dos como muy al igual de condiciones, termina desencadenando que en algún momento me choque un auto. Y eso no sería una casualidad. Sería como que yo lo fui a buscar un poquito. Chicos, por favor, crucen cuando hay que cruzar, cuando el hombrecito está caminando, por favor. No queremos ningún accidente. Pero bueno, esas son las teorías alrededor de las casualidades. Y me pareció muy interesante todo lo que disparó, porque es como que si te das cuenta, todas tienen como cosas distintas. Pero bueno, porque todavía no es un momento de opinar. Yo estoy opinando y todavía no es. ¿Por qué? Porque hay una pregunta más. ¿Ustedes creen en las casualidades? Ustedes, sí. Ponele que yo no les conté todo lo de las teorías. ¿Creen en las casualidades ustedes? A mí me pasa algo con las casualidades, que es como que las creo, un montón creo en las casualidades, pero al mismo tiempo pienso que todo pasa por algo. Y al tener ese pensamiento un poco se contradice una cosa de la otra. Como que no termina de ser ni de creer ni no. Entonces es como que está en el medio. ¿A ustedes les pasa? Cuéntenme en los comentarios. Pero bueno, empecé a buscar perspectivas alrededor de creer en las casualidades. Y encontré dos como las dos más antagonistas, digamos. La creencia científica y la creencia filosófica. La creencia científica dice que son hechos que ocurren aleatoriamente. ¿Sí? Que son
basados en probabilidades, estadísticas y números que dan este hecho como aleatorio, que puede ser uno entre tantos las demás opciones. Mientras que la mirada filosófica tiene un pensamiento súper profundo alrededor de las casualidades, que es un poco lo que yo venía diciendo, que es todo pasa por algo. Vos tenés que analizar por qué ocurrió ese hecho. Ponerte en la perspectiva de por qué estoy viendo todo esto como una casualidad. Esa es como el punto de vista filosófico, ¿no? Como muy analítico alrededor de las casualidades, de que esas cosas que pasaron no pasaron por nada. Algo pasó alrededor de esto para que vos llegues a esta casualidad. Eso es lo que plantea las dos perspectivas, desde la científica y desde la filosófica. Pero bien, ahora sí, muchachos, llegamos al momento que más me gusta, que es el momento Ari opina. Ya sí, ya llegó. Ya sé, yo quería opinar durante todo el episodio que quise opinar, ¿eh? Creo que opiné igual. Pero tengo mucha opinión alrededor de las casualidades, porque realmente creo que es un hecho inexplicable, pero al mismo tiempo cuando leía estas teorías digo, bueno, tienen explicación. Pero no me gusta pensar que tienen explicación. Me gusta pensar que fueron así, que ocurrieron. Ahora también, cuando pasan muchas casualidades juntas, y vos decís, ¿y no hay un mensaje atrás de esto? No puede ser que no haya un mensaje. ¿Cuánta probabilidades había de que realmente pasase una atrás de la otra? No sé, a mí me confunde eso. Realmente no sé. Quisiera saber la respuesta, pero no hay respuesta alrededor de esto. Si existen las casualidades o no, cada uno lo ve desde su punto de vista, desde su perspectiva. Como tal, no hay una respuesta única alrededor de esta pregunta, como quizás pasa con otras que sí hay respuestas. Pero en este caso no hay una única respuesta. Hay diferentes puntos de vista y cada uno tiene su visión alrededor de las casualidades. Hay gente que cree, hay gente que no, hay gente que me dice la teoría científica, hay gente que no. O sea, puede pasar cualquier cosa. Todas estas teorías, si ustedes ven, tienen como diferentes puntos de vista todas. Entonces, uno tampoco termina de entender bien cuál es como la respuesta de si existen o no las casualidades. Pero bien, después de haber hecho todo este lío en la cabeza y quizás a vos dejarte pensando un poco alrededor de las casualidades y que quizás esta semana vas a notar las casualidades, te invito a seguir a preguntar en todas las redes sociales y si te gustó este episodio dejar un like, ya que estamos te suscribís, si no lo hiciste al principio del video, lo haces ahora. Pero bueno, espero realmente que les haya gustado un montón y los espero para encontrarnos en un nuevo episodio, así que nos despedimos. Nos volvemos a ver para responder más preguntas. ¡Chao! Conexión AA presenta Preguntar y con alguien que responderá las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate que ya llega a preguntar.